Bueno, Amalia, te cedemos la palabra para la conducción de este tercer taller sobre la ley de urgente consideración. Bueno, muchas gracias Sandra y muchas gracias a los 46 participantes que tenemos hoy. Estos talleres realmente me parece que han sido sumamente exitosos. Por eso le damos a todos la bienvenida a este tercer taller sobre los aspectos laborales de la ley de urgencia. Como ustedes saben, este tercer taller es sobre modificaciones a la ley de inclusión financiera con impacto en las relaciones de empleo y nos van a acompañar Álvaro Rodríguez Azcue, Virginia Percivali y Betiana Quintana. Antes de presentar a Álvaro Rodríguez Azcue, que va a ser el primer expositor, les quiero dar un aviso. En el día de mañana, la comisión directiva de la Asociación de Derecho del Trabajo, en su reunión, va a sortear entre todos los socios de la asociación, con la cuota al día, con fecha de mañana, con la cuota al día con fecha de mañana, va a sortear 3 lugares para el primer Congreso Internacional de Relaciones Laborales que, como ustedes saben, se lleva a cabo el 1 y 2 de agosto de 2020. Los que quieran participar, además de estar al día, lo que tienen que hacer es enviarnos por este chat su nombre y su teléfono celular. Así los podemos contactar, ¿sí? Para decirles que salieron sorteados con uno de los 3 cupos. Bueno, entonces, ¿sí? Ya vamos a ir presentando a nuestro primer expositor, que es el doctor Álvaro Rodríguez Azcue, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, es docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en las Facultades de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad CLAE, es docente de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, autor de publicaciones en su especialidad, y seguramente me quedé súper corta con la presentación que hago de Álvaro, que todos ustedes lo conocen. Por lo tanto, Álvaro, si te parece, ya podés comenzar con tu exposición. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias Amalia, muchas gracias a todos los asistentes a este encuentro de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo. Muchas gracias a la Asociación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por habernos conferido este honor de participar en esta tercera instancia, en este tercer taller sobre el impacto de la ley de urgente consideración en el mundo del trabajo, y señalar el gusto, el placer de compartir este panel con Betiana y con Virginia, con quienes hemos estado interactuando en estos días en la preparación y en el estudio de esta cuestión. Realmente lo señalaba esta mañana más temprano cuando destacaba el compromiso, ¿no? a deshoras, restando tiempo de trabajo, tiempo de familia, de modo que es una tarea militante que es importante destacar. En relación al tema que tenemos comentado, me gustaría compartir una presentación como forma de guiar el desarrollo y de algún modo también anticipar el tema que vamos a ir tratando, ¿no? Esta será la hoja de ruta que tenemos propuesta, una breve presentación sobre el tema que vamos a abordar, esto es las formas de pago de los haberes en el mundo del trabajo, bueno, quienes han reflexionado a favor de su instrumentación a través de la Ley de Inclusión Financiera, quienes han reflexionado en contra de ella, los antecedentes de lo que fue la propuesta de gobierno, algunas reflexiones sobre libertad y regulación, esto visto en clave de estado de bienestar, lo que llamamos allí un nuevo impulso del liberalismo económico, la economía conductual,
el texto de la ley aprobado y cómo queda el sistema de pagos a partir de la vigencia de la ley de urgente consideración. En el 2014 se aprueba la ley 19.210, allí estudiamos el tema en su momento, preparamos un trabajo que se publicó en la revista Derecho Laboral y concluíamos en estos términos como está planteado allí en la diapositiva, ¿no? Considerábamos que la ley iba a tener un impacto positivo en el mundo del trabajo porque iba a contribuir a la formalización del trabajo, iba a modernizar los instrumentos de pago y de documentación laboral, destacaba la importancia de ampliar las facultades del trabajador a la hora de elegir dónde y cómo cobrar sus saberes, y considerábamos que, en definitiva, el sistema que se instauraba establecía una razonable protección a la remuneración. Además de otras consideraciones que no vienen al caso subrayar. El punto de partida, entonces, luego de todo un proceso de instrumentación de la Ley de Inclusión Financiera, condujo a que los saberes del trabajador, tanto en los de naturaleza salarial como en los de naturaleza indemnizatoria, debían efectuarse a través de dos mecanismos, que era acreditación en cuenta de institución de intermediación financiera o a través del instrumento del dinero electrónico que fue creado precisamente por la ley 19.210. Se estableció un programa de implementación, de instrumentación de esta forma de pago a través de un cronograma que diseñó el Poder Ejecutivo, que fue revisándose en forma periódica, fue prorrogándose en cuanto a su alcance. Y por último, podemos destacar la ley de 19.732 del 2018, de fin de año del año 2018, donde se estableció como excepción a esta modalidad de pago a los trabajadores rurales y a los trabajadores de las zonas de las localidades de menos de 2.000 habitantes. En su momento, quien lideró todo este proceso desde el Ministerio de Economía fue Martín Valcorba, un destacado economista, que ya digamos, sobre la marcha de su funcionamiento destacaba la importancia que tenía la ley por promover el acceso a los servicios financieros, por mejorar la formalización del mercado de trabajo, por favorecer y mejorar las fortalezas de las herramientas de contralor por parte del Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social, y por garantizar que el trabajador pueda acceder efectivamente al derecho a acceder a un medio de pago electrónico gratuito. En el ámbito de la doctrina laboral, destaco el trabajo de Eduardo Goldstein, que efectúa un análisis crítico de la ley, por cuanto entiende que la limitación del uso del dinero en efectivo como medio de pago vulnera en alguna medida derechos fundamentales como la libertad, como la propiedad, como el comercio, como el trato igualitario e inclusive la intimidad, que están protegidos de acuerdo a lo que señala Eduardo en los artículos 7 y 72 de la Constitución. De algún modo destaca la concepción fiscalista o de la voracidad fiscal de la ley, por cuanto al establecer este sistema se viola la intimidad y el secreto bancario que ya señala el autor estaba bastante diluido en esa instancia, en ese momento. En el campo político, digamos que el tema de la inclusión financiera se fue instalando de a poco a partir de una serie de cuestionamientos que hubieron de parte de actores económicos, de organizaciones empresariales que de algún modo cuestionaron la existencia de una ley que coartaba la libertad de manejo de los propios recursos. Esto es la propuesta del Partido Nacional en la primera vuelta, lo que vendría a ser la primera vuelta, y donde se proponía justamente eliminar la obligatoriedad de efectuar pagos
y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera. Por su parte, el Partido Colorado, en el programa de gobierno de quien fue la fórmula más votada dentro de ese lema, Ciudadanos, planteaba justamente una visión distinta, un matiz distinto que me parece interesante destacar, que veía con buenos ojos la instrumentación o el avance de los sistemas de pago electrónico, porque de algún modo en esa dirección se encuentra el mundo, hacia esa dirección se dirige el mundo, y destacaba, sí, al final de este pasaje que transcribo aquí del programa, dice: buscaremos que los trabajadores puedan elegir cobrar remuneraciones y honorarios en efectivo si así lo desean. De algún modo, una visión que marca un matiz en esa materia. Y por último, en el documento de Cabildo Abierto, el tercer partido que integra la coalición de gobierno, destacaba en su propuesta electoral la necesidad de una modificación de la ley de inclusión financiera a fin de que las personas puedan optar con libertad sobre la disposición de su dinero. Finalmente, el documento que firman todos los partidos políticos que integran la coalición de gobierno se compromete a establecer una modificación de la ley de inclusión financiera, donde la promoción de la inclusión financiera no deba suponer necesariamente la obligatoriedad de cobrar los salarios mediante la intervención de las instituciones de intermediación financiera, destacando la elección que debe ser del usuario. En este aspecto me parece importante destacar, digamos, un aspecto que tiene que ver con la libertad y la regulación, ¿no? Sin duda, todos los que trabajamos y estudiamos el derecho del trabajo y la seguridad social, sabemos que este ha sido uno de los debates que ha atravesado todo el siglo XX, pero en particular estuvo especialmente presente en el nacimiento del derecho del trabajo, donde se destacó, en particular el profesor Héctor Hugo Barbagelata, acerca de la ineptitud que tenía el derecho tradicional, el derecho civil, para resolver los problemas del mundo del trabajo. Es, digamos, destacable la contribución en el campo de las ideas de juristas tales como Shell, de Lotmar, de Sinheimer, de Radbruch, Digit, Palacios, Gerard Lyon-Cahen, que destacan, como decía Barbagelata en su francés afinado, ¿no? El Lyon-Cahen decía precisamente que se trataba de una respuesta donde el Estado intervenía para realizar el objetivo de la igualdad sustantiva, ¿no? Es decir, reconocer la desigualdad social y económica de forma tal que tienda hacia la igualdad, una igualdad como punto de objetivo, como punto de llegada. En ese marco me parece importante ubicar el pensamiento del profesor Barbagelata cuando en el particularismo destaca justamente que el acuerdo de voluntades en el marco del contrato de la relación de trabajo es una ficción jurídica. Es más, cuando señala justamente todos los propósitos que la doctrina civilista del derecho tradicional ensayan para ubicar y tratar de desentrañar la voluntad común que tienen las partes en el contrato de trabajo, sencillamente señala que no tiene por qué existir y que normalmente no existe esa voluntad común de las partes. Por lo tanto, me parece que esa es una idea fuerza importante a tener presente. El otro aspecto que me parece medular es ubicar al derecho del trabajo dentro de un concierto, de un conjunto de aspectos que hacen al desarrollo del estado de bienestar. El derecho del trabajo y la seguridad social es una parte medular del estado de bienestar, donde sin duda está presente la concepción keynesiana, que tiene esas dos aristas que se destacan por parte de este profesor catalán de filosofía del derecho y que ha reflexionado justamente sobre el estado de bienestar en clave jurídica, en clave de filosofía del derecho.
Y la clave de ese compromiso político-social del Estado intervencionista, del Estado keynesiano, es el crecimiento económico y la redistribución en el plano social. Eso es lo que nos permite desarrollar ese pacto expreso o tácito de clases sociales en el marco de una economía de mercado, una economía capitalista. El pensamiento de Keynes sin duda es fundamental en esta construcción que ha hecho la sociedad, la humanidad en el curso del siglo XX, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde los sistemas de salud, de enseñanza, de seguridad social, de vivienda, son fundamentales para articular el desarrollo de la economía en términos integrados, en términos de algún modo socialmente sustentables y digamos que apuntan a la necesidad de propender a la mayor igualdad posible. Para todo ello se necesitan recursos económicos. Es decir, se necesita un sistema fiscal, un sistema tributario que no solamente obtenga los recursos para cumplir con las obligaciones básicas, sino que también es necesario que tenga una visión finalista, que procure justamente realizar ese principio de igualdad ante las cargas públicas. Y en ese sentido entiendo que la ley de inclusión financiera, la ley 19.210, de algún modo iba en esa dirección, en fortalecer lo que los economistas llaman la fiscalidad. Veo que en el auditorio hay un economista, y esto lo estoy diciendo con ciertos temores, por no ser mi especialidad, pero sin duda tengo la profunda convicción de que la ley de inclusión financiera de algún modo iba en esa línea de fortalecer la fiscalidad, de hacer que uno de los flagelos más importantes que tiene el mundo del trabajo en América Latina, que es la informalidad, tendiera a disminuir de modo significativo. Advierto que hay un nuevo impulso desde el punto de vista de las ideas que están en juego. Sin duda, el liberalismo económico tiene un empuje en estos momentos. Allí simplemente recordar aspectos que todos los laboralistas tienen muy presentes, lo que fue la discusión de 1915 frente a la ley de limitación de la jornada de trabajo, en donde justamente Carlos María Prando expresaba esa opinión, esa visión liberal, individualista, que se oponía a la intervención del Estado. También tenemos particularmente presente todo lo que fue el desarrollo de la idea, de las ideas, de la flexibilización y en una visión más radical la desregulación del mundo del trabajo a partir de la crisis del petróleo, en particular a partir de 1973, que impacta en la economía global y que de algún modo es el contexto que marca el fin de la hegemonía del pensamiento keynesiano y el auge del pensamiento neoliberal. En la región tenemos particularmente presente el impacto del advenimiento del neoliberalismo, parafraseando al maestro Barbagelata, sobre el mundo del trabajo, sobre el derecho del trabajo. Y en la actualidad hay un debate que está planteado no solamente en el mundo de los economistas, en el mundo de la política, que es el de los libertarios y los paternalistas. Esto que de algún modo tiene su origen en la expresión de que el liberal en Estados Unidos, por ejemplo, representa un pensamiento político de centro-izquierda, donde digamos, los derechos económicos y sociales tienen una importancia significativa. Por eso los liberales, de algún modo, los neoliberales han acuñado esta nueva expresión de libertarios, porque liberales no los representan. Esta idea de los libertarios en el campo de la economía postula, bueno, la libertad individual, la economía de mercado, la propiedad privada y el gobierno limitado. E inclusive dentro de esta línea de pensamiento hay versiones mucho más radicales, al punto que Hayek, que fue, como todos sabemos, uno de los ideólogos del neoliberalismo, tiene una posición moderada o presenta en este escenario intelectual una posición moderada que considera que es necesario el gobierno porque hay otras corrientes de pensamiento, los llamados anarcocapitalistas, que consideran que ni siquiera ese estado mínimo es necesario para un buen desarrollo de la economía.
Y en esa línea de pensamiento surge esta escuela que se ha denominado de economía conductual, que de algún modo trata de matizar este debate en una concepción que postulan como paternalismo libertario, con dos intelectuales de talla muy relevante a nivel mundial, el caso de Thaler, un economista, el caso de Sanstein, un jurista, que de algún modo plantean la necesidad de que la economía y la regulación del Estado sea simplemente una especie de indicación, un empujoncito hacia tomar determinado tipo de comportamientos que se consideran correctos o convenientes desde el punto de vista económico y social, pero tratando de dejar la libertad de que el individuo en definitiva sea el que tome la decisión. El ejemplo que puede parecer un poco de mal gusto es el que ensayan en esta imagen, que precisamente son los baños de Ámsterdam, donde se les edita justamente con una mosquita, con el propósito de tener provocar de algún modo el comportamiento humano hacia mejorar el objetivo. Creo que en este contexto se inscribe la ley de inclusión, la ley de urgente consideración, cuando titula justamente un capítulo Libertad Financiera, ¿no? Y paradójicamente denomina opción a favor del trabajador, lo que después termina siendo otra cosa, ¿no? En suma, lo que se incorpora es la forma de pago en efectivo como una posibilidad más dentro de otras, que son las que ya son preexistentes, ese cambio casi quirúrgico, ¿no? Porque se incorpora el pago efectivo y esa posibilidad de que podrá, en lugar de deberá, como estaba establecido anteriormente. En el artículo 216, que las compañeras van a desarrollar más detenidamente, bueno, se hace referencia a la posibilidad del acuerdo entre el trabajador y el empleador al momento de iniciar la relación de trabajo. Por otra parte, en el artículo 217 se destaca la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, o mejor dicho, se establece que el Poder Ejecutivo va a reglamentar la situación de aquellos que están vinculados en una relación de trabajo al momento de la vigencia de la ley. La ley se promulgó el 9 de julio, se publicó el 14 de julio y a partir del 24 de julio, es decir, desde la semana pasada, ya está vigente, y también lo está vigente en estos aspectos. Por tanto, a partir de ahora, tenemos que las formas de pago de las remuneraciones podrá hacerse en efectivo, con acreditación en cuenta bancaria, en dinero electrónico o una combinación de todas ellas. La modalidad de pago será acordada, dice la ley, al inicio de la relación de trabajo entre el trabajador y el empleador. Y el Poder Ejecutivo reglamentará un proceso de transición, lo que vendría a ser las disposiciones transitorias, hacia la vigencia plena de la ley. En nuestro concepto, la cuestión de la regulación de la Ley de Inclusión Financiera, de la Ley 17-19-210, no generó resistencias de parte de los trabajadores. La enmienda que introduce la ley de urgente consideración es, en nuestro concepto, un retroceso en términos de eficacia práctica del derecho del trabajo y de la seguridad social, porque debilita precisamente esa herramienta que contribuye a la mayor formalización y a la generación de esa cultura de cumplimiento en detrimento de lo que consideramos que está favoreciendo la ley, que es la informalidad de la relación de trabajo. Por otra parte, se debilita las posibilidades de acceso a los servicios financieros, que vendría a ser una especie de externalidad desde el punto de vista laboral, pero que en la ley era un objetivo principal. Y en gran medida hay digamos, un pasaje de un modelo protector, de un modelo donde se tutela la parte más débil de la relación de trabajo, a otra en donde en los hechos habrá de imponerse la voluntad del empleador por las razones que ya hemos señalado. Creo que
que es importante una reflexión en términos filosóficos, y el trabajo de este pensador, de este intelectual contemporáneo, Harari, es importante cuando analiza los desafíos de la libertad en el mundo tecnológico, en el mundo de los macrodatos. Sin duda, destaca el autor que las dictaduras digitales no son el único peligro que nos espera. Y allí pone de manifiesto la importancia que tiene la libertad, por una parte, sin duda, y la igualdad por otra. Y termina la reflexión diciendo que sin un sistema de seguridad social y una igualdad económica mínima, la libertad no tiene sentido. Les agradezco mucho la atención y quedo a las órdenes para cualquier pregunta o consideración. Y les deseo mucho éxito a las colegas en su presentación. Muchas gracias. Ahora, muy bien, Álvaro, gracias. Nos toca ahora tener la siguiente participante, que es, como ya sabemos, la doctora Virginia Percivali. Virginia Percivali es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, graduada en la Escuela de Posgrado de la UDELAR, aspirante a profesora adscrito de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y docente ayudante en Derecho del Trabajo en la licenciatura de Relaciones Laborales. Para nosotros, la verdad que es un gusto que Virginia nos pueda acompañar, así que Virginia, adelante, te escuchamos. Buenos días para todos. No sé si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Ahora sí, Virginia. Perfecto. Sí. ¿Se ve completa o no? Sí. No, tenés que ponerle la opción, ¿no? De ver pantalla completa. Denme un minuto. Tómate tu tiempo. ¿Ahora? Ahora. Bueno, ahora sí, buenos días para todos. Es un gusto para mí compartir esta mañana con ustedes y participar en este ciclo de talleres que ha organizado tan exitosamente la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Aprovecho para agradecerles también a Álvaro Rodríguez Ascue y a Betiana Quintana, grandes compañeros en este proceso, por su buena disposición y su generosidad para tratar de coordinar un trabajo que les parece interesante en este taller. Brevemente comentarles cuál va a ser el planteo de mi exposición, que me lo permite. Bueno. Disculpen, pero no sé si se está viendo. Creo que no. En estos momentos no, Virginia. Ahora sí empezás a compartir de nuevo. Bien. Ahora sí, bien. Perdón disculpen las complicaciones electrónicas. Bien, les decía entonces que plantearles brevemente cuál va a ser la hoja de ruta de mi exposición. Me propongo comentar algunos de los aspectos que fueron tratados por Álvaro de una forma muy clara y muy minuciosa. Y en función de ello me propongo conversar con ustedes sobre 3 cuestionamientos. El primero de ellos tiene que ver con visualizar si la libertad es un objetivo plausible en el derecho del trabajo, y en ese sentido, cuál es el alcance que tiene el principio de libertad financiera en el marco de una relación laboral. Ello en tanto, como ya advertía Álvaro, la ley de urgente consideración bajo el capítulo de libertad financiera es que viene a introducir cambios sustanciales, a mi modo de ver, en lo que era hasta el momento el sistema de inclusión financiera obligatoria. En un segundo momento me propongo analizar cuál es la modalidad de pago que mejor asegura la eficacia de la percepción del salario y cuál es la visión que los organismos internacionales tienen a este respecto. Por último,
conversar sobre qué finalidad persiguen las normas en estudio, es decir, cuál es el objetivo de la ley de urgente consideración, y lo fue en su momento de la inclusión financiera, y compartir con ustedes algunos datos estadísticos que logramos conseguir sobre inclusión financiera. Hago la aclaración aquí que son solo datos sobre la inclusión financiera y cómo ha sido su aplicabilidad, porque por una cuestión lógica de temporalidad aún no tenemos datos de las modificaciones de la ley de urgente consideración. Seguramente en próximos debates podamos realizar ese tipo de comparaciones. Respecto al primer punto de la libertad como objetivo plausible en el derecho del trabajo, bueno, también acá me propuse analizar la libertad desde dos puntos de vista. Por un lado, como ya planteaba Álvaro, desde una óptica más del contrato, es decir, desde la posición que ocupan los sujetos frente al negocio jurídico, que es un poco la lógica de libertad utilizada o promovida por las corrientes más neoliberales o más libertarias, como decía Álvaro en su presentación. Por otro lado, me propongo también brevemente ver cuál es el sentido que tiene la libertad en las corrientes un poco más protectoras, es decir, la libertad ya vista en un sentido un poco más sustancial y no tan formal como es en este caso. Dicho esto, entonces, hablar de cómo ha impactado la libertad financiera propuesta por la Ley de Urgente Consideración en las relaciones laborales. Como ya advertía Álvaro, el artículo 215 de la Ley de Urgente Consideración establece esta opción a favor del trabajador, como una especie de principio protector aplicado a una norma, ¿no?, donde nos ofrece un montón de libertades. Libertades que, si no tenemos que anteponer a lo que era el sistema anterior, deberíamos decir, bueno, si esta ley me otorga libertad, antes de esta ley el trabajador se encontraba absolutamente sin el goce de esta libertad con la inclusión financiera. Veremos en definitiva si eso ha sido así o no, si efectivamente hay una expresión de la autonomía de la voluntad del trabajador a partir de estas modificaciones propuestas por la norma. En definitiva, este pasaje hacia la libertad financiera se efectiviza a través de las modificaciones de la Ley de Urgente Consideración, modificando, como decía Álvaro, el deberá pagarse a través de modalidades electrónicas propuesto por la Ley 19.210, la Ley de Inclusión Financiera, el pasaje del deberá al podrá, que nos plantea ahora la Ley de Urgente Consideración. Ese pasaje se materializa a través de un acuerdo donde se supone se realiza entre sujetos libres, devolviéndole, insisto, al trabajador su libertad de optar. Bueno, hablar de la libertad de optar del trabajador antes de la inclusión financiera y a futuro genera por lo menos alguna sospecha en el ámbito del derecho del trabajo, porque en definitiva la voluntad del trabajador acotada a una relación de trabajo es se encuentra absolutamente disminuida. Cuando hablamos de autonomía de la voluntad, o por lo pronto el hilo conductor que he seguido para ver qué es la autonomía de la voluntad es una definición que utilizaba el profesor Sartú, donde entendía la autonomía de la voluntad como la manifestación de la libertad del hombre cuando se encuentra frente a la realización de un negocio jurídico que le va a generar derechos y a su vez obligaciones. En ese entendido, la autonomía de la voluntad con la que cuenta el trabajador al momento de adherirse a un contrato de trabajo, y utilizo la palabra adherirse porque interpreto que es justamente un contrato de adhesión, el que va a suscribir el trabajador cuando ingresa a una relación laboral, es un poco la expresión o el sentido de autonomía de la voluntad que al menos yo interpreto. En este sentido, las corrientes liberales, y creo que es un poco lo que la libertad financiera propuesta por la Ley de Urgente Consideración nos propone, entiende que los sujetos son iguales, por lo tanto son sujetos capaces, libres y con absoluta expresión de su autonomía de la voluntad para generar acuerdos que vayan en igual sentido. Es decir, empleador y trabajador son considerados hombres libres, capaces, pero por sobre todo en un pie de igualdad de condiciones, donde la ley debe intervenir únicamente en esas situaciones o en esos negocios para asegurar, en definitiva, la máxima libertad de los sujetos. Si yo interpreto la corriente más liberales y trato de trasladarla a lo que son estas dos normas en estudio, claramente las modificaciones de la Ley de Urgente Consideración van en ese sentido.
Pero ¿qué pasa? Cuando estamos frente a una relación laboral, y no estoy diciendo nada novedoso con esto, los sujetos se encuentran en un pie de desigualdad. Si hay algo que no tienen trabajador y empleador en una relación de trabajo, es igualdad. Esto porque claramente hay un sujeto que tiene una necesidad vital de conseguir un puesto de trabajo, de conseguir su salario, y en definitiva hay otro sujeto que tiene sobre él el poder económico de aceptarlo o no. En definitiva, cuando hay necesidad, no hay libertad. Es muy difícil que cuando hay un sujeto que tiene necesidades se pueda hablar de un sujeto realmente libre. Supiot hablaba, y así lo ha reflejado, que los hechos desmienten la total libertad del consentimiento de quien se compromete en el contrato de trabajo. Supiot señala que la única libertad con la que cuenta el trabajador es la de elegir a quién subordinarse. Pero cuidado, dice Supiot, eso siempre y cuando el mercado de trabajo así lo disponga. Y acá a mí me cuesta un poco visualizar en un contexto como el que tenemos actualmente, donde hay crisis a nivel regional, crisis a nivel internacional, una pandemia que ha sacudido al mundo, que podamos hablar de que el trabajador tenga siquiera libertad de elegir a su empleador. Mucho menos tendrá, a mi modo de ver, el ejercicio de su libertad financiera. En definitiva, el espacio que el derecho del trabajo le da a la autonomía de la voluntad es mínimo, pero es mínimo porque no supone la igualdad de inicio de las partes, sino todo lo contrario. Como decía Álvaro, en el derecho del trabajo, la libertad y la justicia social son un objetivo, nunca un punto de partida. El acuerdo, en definitiva, en el modo de pago del salario que se impone al inicio de la relación de trabajo por el artículo 216, entre trabajador y empleador, es un acuerdo entre sujetos desiguales. Por lo tanto, dejan claro que la voluntad del trabajador en ese momento se encuentra viciada o por lo menos es inexistente. Veremos después, seguramente Betiana retome este punto, qué sucede con estos acuerdos cuando no hay una expresión definitivamente libre y clara y transparente del trabajador para decir opto por una modalidad de pago en efectivo. Dicho esto, paso rápidamente al segundo de los momentos donde supuestamente la norma ofrece libertades al trabajador, que es durante el transcurso de la relación laboral. El artículo 217 de la Ley de Urgente Consideración señala que los plazos y modalidades de pago en aquellas relaciones que se encuentren vigentes serán reglamentados por el Poder Ejecutivo. Bueno, en esta línea de análisis, yo lo que me planteaba un poco es lo siguiente. Si nosotros entendemos que la modalidad de pago que mejor asegura o que es más garantista al momento de abonar el salario es la inclusión financiera, aquellos acuerdos que se pacten en contrario en las relaciones vigentes pueden ser acuerdos considerados como novatorios impeius, es decir, acuerdos que en definitiva pasen a reducir derechos. En este sentido, la doctrina tiene como dos posiciones bien claras. Una parte de la doctrina interpreta que estos acuerdos son válidos siempre y cuando se exprese la voluntad libre del trabajador y se respeten los mínimos vigentes. En esta postura me cuesta visualizar nuevamente la voluntad, la libertad del trabajador para poder expresarse y, bueno, y ver cuáles serían esos mínimos que habría que respetar. Pero la doctrina mayoritaria entiende que estos acuerdos serán válidos siempre que se le otorga al trabajador una contraprestación. Habría que analizar cuál es la contraprestación que se le podría otorgar al trabajador en el transcurso de una relación laboral para que decida modificar su modalidad de pago o si simplemente es suficiente con entender que está expresando su voluntad. Un minuto. ¿Podés reiniciar tu audio, Virginia? ¿Ahí? Sí, perfecto. Bueno. Les decía, a mi modo de ver, esa libertad no solo encuentra un vicio en su consentimiento, sino que además debería ser vista a la luz de los principios del derecho del trabajo, es decir, del principio protector y del principio de irrenunciabilidad. Dicho esto, paso a la placa siguiente, si fuera posible, ahora sí, que es la libertad desde un punto de vista sustancial, no la igualdad formal de los sujetos frente al contrato de trabajo, sino la libertad en un sentido más sustancial, por fuera de lo que sería el esquema de libertad planteado por las corrientes más liberales, que plantean una libertad ante la ley, todos somos iguales, sino una libertad dada por la ley.
La inclusión en el entendido que posibilita el desarrollo de oportunidades de acceso de los trabajadores a un mundo que antes le era inaccesible o muy limitado, entiendo amplía las capacidades y opera en favor de su libertad. La universalidad del sistema que comprende a todos los trabajadores me parece que actúa además con un componente democratizador, imponiendo, como les decía, entre los sujetos igualdad, no ya ante la ley, sino por la ley. La ley de urgente consideración lo que determina es que esa libertad queda sujeta a un acuerdo entre trabajador y empleador. Un acuerdo entre desiguales, donde a mi modo de ver, quien va a tener la llave para ingresar o no a la inclusión financiera es directamente el empleador. En ese sentido, la inclusión financiera deja de ser una política pública, deja el terreno de la política pública y pasa a ser o a quedar sujeta a un acuerdo de voluntades entre sujetos que son desiguales. Dicho esto, paso al segundo, y rápidamente, al segundo de las interrogantes que me planteaba, que es cuál es el medio de pago que mejor asegura la eficacia del pago del salario en el derecho del trabajo. Brevemente hacer una distinción entre lo que es la eficacia y la efectividad de las normas aplicado directamente al punto en estudio. Acá seguí una definición del profesor Barreto en un artículo de la revista que ha sido publicado recientemente. Allí se expresa que la eficacia es la aptitud que tiene la norma para cumplir con sus objetivos, es decir, para alcanzar la finalidad que se ha propuesto. Mientras que la efectividad se estima en el grado o el nivel de cumplimiento que alcanzan estas normas. De conformidad con lo que expresaba Álvaro, la eficacia de la Ley de Inclusión Financiera va a estar dada o ha estado dada, lo veremos sobre el final, en la capacidad que ha tenido la norma de formalizar o contribuir a la formalización del mercado de trabajo, a universalizar la gratuidad y el acceso al sistema, de generar mejores condiciones y servicios financieros, etc. La Ley de Inclusión Financiera es una norma de orden público. Por lo tanto, todos los pactos en contrario, todos los pagos en el salario que queden en contrario a lo que establece la norma, van a carecer de validez. Respecto a la eficacia que se plantea la ley de urgente consideración, bueno, la ley lo que plantea o su finalidad es la capacidad de ofrecer mayor libertad a los sujetos. Es decir, que el trabajador tenga absoluta libertad de expresar y administrar sus servicios financieros. Vale la pena decir que muchas veces nos encontramos con normas eficaces, pero injustas, porque en definitiva se apartan de lo que es el principio protector o el sentido protectorio del derecho del trabajo. Respecto a la admisibilidad de los medios de pago electrónico, coincido con lo que planteaba Álvaro. Entiendo que la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, en el año 2003, en la conferencia número 91 de OIT, ya se expresó al respecto y entendió que los medios de pago electrónicos no están excluidos del Convenio Internacional de Trabajo número 95, ellos siempre y cuando cumplan con los requisitos de su artículo 5, es decir, que haya una ley nacional que los promueva, un laudo arbitral o un convenio colectivo, o la aceptación del trabajador. Entiendo que la finalidad perseguida por la inclusión financiera y los requisitos solicitados por el Convenio Internacional de Trabajo 95 se cumplen en ambos casos a cabalidad. ¿Qué opinan los organismos internacionales o cuál ha sido la visión que han tenido al respecto de esto? Brevemente, solo les voy a comentar lo que nos han expresado dos de estas organizaciones a nivel internacional. El Banco Mundial, por lo pronto desde el año 2010, ha empezado con una especie de promoción de la inclusión financiera, seguramente porque tengo un interés particular en ello, no digo lo contrario, pero ha impulsado la inclusión financiera en distintos países. Hay más de 60 países que se han comprometido a impulsar estos sistemas de inclusión financiera y más de 30 que lo han tomado como una estrategia nacional. Creo que podríamos decir que nuestro país, con las distintas medidas que se habían tomado hasta el momento sobre inclusión financiera, se encuentra en este esquema. El Banco Mundial dice, bueno, el camino es la inclusión financiera, pero debemos de generar también medidas de protección responsables que un poco transparenten el sistema y ofrezcan garantías para quienes acceden a él. La OIT al respecto también se ha expresado en favor de estos medios de pago y me interesaba leerles un pequeño párrafo de un informe que se realizó en el año 2018 sobre finanzas solidarias. El informe decía que los trabajadores pobres adoptan diversas medidas indeseables, como por ejemplo,
vender sus activos, tomar préstamos a tasas desfavorables, comer menos, dice el informe, o sacar a sus hijos de la escuela. Para abordar estos riesgos, estas vicisitudes que transcurren los trabajadores, sobre todo los que se encuentran más al margen del sistema, es necesario, dentro de la batería de medidas a adoptar, promover la inclusión financiera. Entiende este informe que la inclusión financiera termina siendo para los trabajadores un medio democratizador y una medida que propicia el ingreso o la reincorporación al sistema. Por último, simplemente hablar de cuál es la finalidad que han perseguido las normas en estudio. Vale la pena decir que muchas veces un proyecto declara que tiene determinada finalidad, pero eso en la práctica no ocurre o se traduce en otra cosa. Mario De Viali hablaba de las normas insinceras, es decir, aquellas normas que prometen algo, pero que en realidad no lo cumplen. Plan, en el mismo sentido, hablaba de una crisis de autenticidad de las normas, porque el legislador las aprueba y luego se despreocupa de su cumplimiento. Entonces se genera allí como una crisis de insinceridad. Respecto a la finalidad de la Ley de Inclusión Financiera, y como ya algo también adelanté, es generar la máxima libertad entre los sujetos, en este caso entre los trabajadores, para que puedan administrar libremente sus servicios financieros. Desde el lado de la inclusión financiera, más allá de la estrategia global que tiene, que Álvaro señalaba, como la modernización del sistema de pagos, la universalización de los derechos, sobre todo en favor de los sectores más excluidos, desde la perspectiva laboral, la inclusión financiera se planteaba como uno de sus objetivos colaborar por la formalización de las relaciones laborales, por la formalización del contrato de trabajo. Y además, generar acceso gratuito, igualitario y democratizador a los servicios financieros, por ejemplo, acceso a créditos de nómina, es decir, el trabajador con su recibo de sueldo puede acceder a un crédito donde está sensiblemente reducida la tasa de interés, pasó de un 60 a un 20%, rebajas de la carga impositiva a través de la reducción del IVA, entre otros servicios que se prestó a través de la inclusión financiera. ¿Qué pasó en la práctica? Y con esto concluyo ya mi exposición. Bien, respecto a la formalización del mercado de trabajo, según una encuesta realizada, o un relevamiento de datos de la encuesta continua de hogares, entre el año 2014 y 2019 para el sector asalariado, el sector privado, el porcentaje de informalidad se redujo de un 12% a un 11%, lo que equivale aproximadamente a unos 19.000 trabajadores. Si bien no puede trasladarse esta reducción en la informalidad en el sector absolutamente y de manera lineal a los beneficios de la inclusión financiera, sí vale decir que en el mismo periodo se perdieron aproximadamente 45.000 puestos de trabajo. Entonces, si nosotros a través de la pérdida de puestos de trabajo, de la Seguridad Social. Noten ustedes que entre el 2001 y el 2018 la cantidad de tarjetas de débito que fueron emitidas aumentó en 800.000 y así como aumentó también en 1.1 los instrumentos de dinero electrónico. Esto equivale, lógicamente, a que más de 1 millón de personas ingresaron al sistema y eso representa aproximadamente el 40% de los trabajadores con 15 años o más que actualmente están en el sistema y que accedieron a cuentas bancarias gratuitas y con determinados beneficios. Por último, respecto a el nivel de aceptación que ha tenido la inclusión financiera entre los trabajadores, Álvaro ya adelantaba que ha sido muy bueno. Hay una encuesta de Factum del año pasado, desde el 2019, bastante reciente, donde casi el 70% de los trabajadores, es decir, un 68%, están de acuerdo o muy de acuerdo con el pago del salario a través de un medio electrónico. Mientras que el 29% se encuentra en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta modalidad de pago. Lo que en definitiva nos permite concluir que hay una gran aceptación, como decía Álvaro, dentro de los trabajadores del pago del salario por medio electrónico. Como conclusión final, brevemente, bueno, tendremos que estar a lo que ocurra en la práctica con estas modificaciones que ha introducido la Ley de Urgente Consideración, sin perder de vista cuál es el objetivo del derecho al trabajo, que más allá de
las distintas ideologías o las distintas libertades que se puedan suponer, lo que tenemos en la práctica son sujetos desiguales y uno de ellos requiere especial protección. Agradezco mucho la invitación, pido disculpas si me excedí unos minutos en el tiempo, y sobre el final le agradezco a los amigos que siempre tienen algún material para aportar, un comentario para hacer, y están acompañándonos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por tu excelente exposición. Recordamos a todos que lean en el chat, que estamos poniendo los números de cuenta para ponerse al día en la cuota y así participar del sorteo que haremos en la comisión directiva en el día de mañana, donde estaremos sorteando justamente 3 lugares para el primer Congreso Internacional de Relaciones Laborales, que como ustedes saben, tendrá lugar el 1 y el 2 de agosto. Les voy a pedir que, mientras que nuestra tercera participante va a estar en uso de la palabra, si quieren vayan anotándose por el chat o haciendo las preguntas que quieran realizar, de modo de poder trasladarlas a los expositores después. Bien, como ustedes saben, ahora vamos a escuchar a la doctora Betiana Quintana. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, graduada en la Escuela de Posgrado de la UDELAR, aspirante a profesora adscripto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y docente de negociación colectiva en la licenciatura de Relaciones Laborales. Así que entonces, Betiana, que ya está ahí con el PowerPoint en las gateras, te cedemos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Agradecer la invitación, hago mío los agradecimientos extensivos de Virginia. Fue un gusto compartir con este equipo de trabajo, con Álvaro y Virginia. La parte que a mí me toca es un comentario más de tipo de texto, es un análisis de los artículos. Como yo les señalaba allí, son breves apuntes sobre las modificaciones que introdujo la 19889 en la 19.210. La primera cuestión debería de señalarse que el legislador fue por la técnica de la derogación en algunos casos y la modificación en otros, con lo cual tenemos que hacer una lectura articulada entre el modelo o el sistema propuesto por la Ley de Inclusión Financiera, ya vigente del 2014, y estos nuevos dispositivos normativos. Mis puntos de análisis van a ser 3, y ya un poco adelanto conclusión en que no tengo demasiadas respuestas, sino más bien a partir de estos artículos pensé en clave de conflictos que pueda generar en la relación de trabajo. El primer punto en mi abordaje y en mi hoja de ruta es adelantar los criterios interpretativos o las líneas interpretativas por las cuales va a discurrir mi breve presentación. El análisis va a ser a partir de la tutela especial del derecho del trabajo, el derecho del trabajo como herramienta correctiva o compensatoria, de esa posición de desventaja que ya planteaba Álvaro al inicio y que profundizó Virginia, la desigualdad inicial en las partes de la relación de trabajo, la clara limitación en la autonomía de la voluntad en el marco de una relación de trabajo, por los fundamentos que Álvaro y Virginia explicitaron y que no vale la pena volver a referenciar, y bueno, en definitiva por esa clara tensión entre un acuerdo que requiere la libre contratación y la subordinación laboral que está presente en la relación laboral, que parece al menos darse de patada o excluir esa suerte de autonomía que es la que requiere este legislador cuando introdujo estas modificaciones a la 19.210. Entonces, allí entonces lo que señalo es, bueno, ¿cuál va a ser mis lineamientos interpretativos o mis criterios para el análisis de estos 3 artículos, básicamente? La primera parada que hago es, bueno, en la exigencia del acuerdo. Una exigencia de un acuerdo que surge del ensamble del artículo 215 y del 216 de la 19.889, que van a modificar el 10 y el 11 de la 19.210, de la Ley de Inclusión Financiera. Como yo señalo allí, hay que leer el acuerdo a partir de los 3 artículos. El podrá, que establece el artículo 10,
la modalidad de pago será acordada, que nos introduce el artículo 11, modificado obviamente, más el 217, que cuando refiere a la relación laboral vigente, utiliza el concepto modalidades para el acuerdo entre trabajador y empleador. Con lo cual, yo acá entiendo que necesariamente el legislador optó por requerir un acuerdo, cualquiera sea la modalidad de pago. Una interpretación podría ser que requeriría el acuerdo para ir al sistema de inclusión financiera. Yo entiendo, como les señalaba y apoyado en la base normativa o de texto, que la conjunción de la lectura del 10 y el 11, más el dispositivo que se introduce a través del 217 de la Ley de Urgente Consideración, el acuerdo que se les requiere a los sujetos de la relación laboral es para cualquier modalidad de pago. Por eso allí la primera cuestión que anoto es que requiere el consenso entonces para fijar esa condición de trabajo que es la modalidad de pago del salario. Ahora bien, a partir del concepto acuerdo me planteo 3 interrogantes. La primera, ¿cuál es el alcance de ese acuerdo? Por el giro del artículo 10, obviamente modificado, dice pago de remuneraciones y todas otras partidas en dinero que tenga derecho a percibir el trabajador en relación de dependencia. Las primeras anotaciones que corresponde realizar allí, que son, obviamente, partidas no solo salariales o remuneratorias, también incluiría las indemnizatorias, y esto nos va a dar el puntapié para tomar una postura frente al pago del despido, por ejemplo. Incluiría a todos los vínculos en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, con lo cual también esta norma quedaría incluido en el ámbito público. A partir de allí, la primera cuestión es, no parece ser en la misma línea o tener la misma dificultad un acuerdo en el sector privado que un acuerdo en el sector público, pero de cualquier modo el acuerdo se requiere con independencia de cuál sea el empleador. No obstante, por el artículo 11, parece ser que es un acuerdo, o como yo noto allí, un doble acuerdo. Y un doble acuerdo porque si ustedes ven el artículo 11, señala que si al vencimiento del plazo del primer acuerdo que se debe de requerir no se ha acordado una nueva modalidad de pago, el plazo de vigencia para la modalidad aplicada se prorroga por igual periodo. Con lo cual, mi apunte allí viene por que en realidad no solo se requiere el acuerdo de inicio, que ya Virginia hizo referencia, y obviamente Álvaro también en la presentación, con lo que ello conlleva un acuerdo entre estos sujetos que claramente no están en posición de igualdad, sino que si una de las partes decide o decidiera abandonar esa modalidad de pago acordada y cambiarse hacia otra modalidad, no solo va a requerir el ánimo, sino que acordar con su contraparte, con su otra parte en la relación laboral. Por eso mi anotación allí va con el doble acuerdo. El legislador hizo una opción que blinda la necesidad de acuerdo en más de un momento, en cuanto a la relación de trabajo. Me planteo allí si lo que se estaba lo que se estaba estableciendo en la ley es una especie de ultraactividad del acuerdo anterior, porque si no se arriba a un acuerdo, lo acordado al inicio continúa por un año más. Entonces, la pregunta sería, si se requiere un doble acuerdo y el plazo para que no continúe la modalidad acordada en el inicio es de un año, ¿qué postura asumirían las partes para tentar ese nuevo acuerdo y de alguna manera salirse de la primera forma de pago inicial? Si nos paramos en el empleador, parece un poco más sencillo, porque de alguna manera tiene más facilidad para notificar a ese trabajador si se va a volver a negociar o a acordar para variar la modalidad de pago. Ahora bien, de la parte del trabajador, primero requeriría el conteo del plazo, porque si al año no se acordó, la modalidad se prorroga al tenor del 216, inciso segundo. Entonces ese trabajador va a tener que necesariamente, si tiene la voluntad de modificar esa condición de trabajo, que es la modalidad de pago del salario, necesariamente va a tener que notificar a ese empleador que va
que su voluntad de cambiar de la modalidad de pago, pero además tratar de acordar con ese empleador, porque esa es la llave de paso para modificar la modalidad de pago. Reitero, en el proceso, ahí es donde a mí se me generan algunas interrogantes de cómo sería cada una de las partes que podría, digamos, disparar ese segundo acuerdo, reitero, para modificar el acuerdo inicial. Bien, la segunda cuestión que me planteo en este requerimiento o requisito de acuerdo que estipula la Ley de Inclusión Financiera es si el convenio colectivo valida la condición de acuerdo que requiere esta norma. Y allí me planteo, bien, convenio colectivo como fuente de derecho, tan fuente de derecho, sin entrar a demasiadas consideraciones, como el contrato de trabajo o el acuerdo de voluntades, que parece ser el mecanismo que reflejaría ese acuerdo. Validado o apoyado ese convenio colectivo en la autonomía colectiva, y como sabemos, en la autonomía normativa de los sujetos, con lo cual los sujetos, por una especialidad del derecho de trabajo, los sujetos colectivos pueden regular condiciones de trabajo. Haciendo el salto interpretativo de que la forma de pago es una condición de trabajo, podrían estos sujetos entonces acordar vía convenio colectivo cuál sería la modalidad de pago. Si lo testeo contra la ley, no encuentro mayores obstáculos. Ahora bien, si lo testeo contra el convenio 95, que es la norma internacional que regula este tema, veamos que el artículo 3 y el 13 del convenio 95, que Virginia ya lo mencionó, habilitan esa fuente como una fuente capaz de acordar el pago en cheque o modificar el lugar de pago del salario. El 13 utiliza la fórmula: la autoridad competente podrá permitir o prescribir el pago del salario en cheque contra un banco, me salté una parte, cuando un contrato colectivo, laudo arbitral así lo establezca, o residualmente, el trabajador interesado preste su consentimiento. Con lo cual, yo entiendo que sostener que el convenio colectivo podría ser una de las modalidades o fuentes por la cual las partes acuerden, pero ya no las partes en sede individual, con las dificultades que planteaban Álvaro y Virginia, sino estos sujetos que del lado del trabajador hablamos de un sujeto colectivo. Porque valida, como decía, desde mi perspectiva, el requerimiento de la ley, pero además el convenio 95, los requisitos que el convenio 95 estipula para estas modalidades de pago. Esa es la cuestión que me planteaba en el alcance del acuerdo. Una segunda cuestión, y derivada de la necesidad del acuerdo que introdujo la nueva ley, es plantear que ese acuerdo, de alguna manera, no tiene ningún vestigio ni ningún rastro en la lógica de la 19.210. ¿Por qué? Si nosotros vemos que la cápite del artículo 215 y 216, como también lo señalaba Virginia, el 215 es opción a favor del trabajador, la cápite, el nomen juris, y el 216 opciones asociadas al pago de nómina, parecería ser que lo que está dentro del artículo, por lo pronto el 215, se da un poco de patadas con la opción a favor del trabajador, porque reitero, no es una opción, sino que lo grava al trabajador con la necesidad de acordar con su empleador, y a su vez al empleador con la necesidad de acordar con su trabajador, o con el trabajador. Les decía, la lógica de la 19.210, en ese sentido de opción, era otra. ¿Por qué? Y es otra porque sigue vigente en este sentido. Por ejemplo, el artículo 17, cuando habla de los pagos de prestaciones de seguridad social, allí sí ensaya y plasma una real opción a favor del trabajador. De hecho, el 17 establece que los trabajadores para las prestaciones de seguridad social podrán cobrar en efectivo u optar en cualquier momento por percibir dichas prestaciones, y ahí abre las opciones de inclusión financiera, acreditación en cuenta o dinero electrónico. ¿Qué pretendo señalar aquí? Es que hay una ruptura en ese sentido con lo que sería la verdadera opción, aunque no se compadezca con la denominación del artículo, y esto sí, este artículo sí, desde mi perspectiva,
valida una verdadera opción, en este caso, del beneficiario de prestaciones de seguridad social. Valida una libertad de expresión y valida una auténtica opción, cuando el beneficiario puede ir por el sistema de pago en efectivo u optar y comunicar y notificar al ente pagador que hace la opción a través de un medio de inclusión financiera. Ahora bien, el propio 17, y problematizando acá la situación y saliéndome de la justificación de la opción o del acuerdo que les presentaba, genera una pequeña inconsistencia, porque el 17 queda vigente y el 17 dice, bueno, los beneficiarios tienen esa opción. Ahora bien, si ese trabajador está en una relación de dependencia, el pago de los beneficios de seguridad social se hará en la institución donde el trabajador cobra su remuneración. Una especie de fuero de atracción, donde, bueno, si usted cobra la remuneración a través de un mecanismo que la debería cobrar a la luz de la vieja 19210, las prestaciones de seguridad social necesariamente se deben pagar en esa modalidad. Allí me planteo, bueno, ¿cómo haríamos ahora si ese trabajador tiene una opción de pago en efectivo? ¿Volvería a optar para los beneficios de seguridad social? Esa podría ser una solución. La segunda solución sería, ¿puede percibir el salario por uno de los mecanismos y las opciones de seguridad social por otro? ¿Queda intacta la opción cuando el ente pagador es, por ejemplo, el BPS, o cuando la prestación ya no es salario, sino es una prestación de seguridad social? Esa es una cuestión que creo que surge del ensamble de estos dispositivos normativos de la Ley de Urgente Consideración en una lógica de inclusión financiera. También allí cito el 21, que realmente validaba una verdadera opción en los casos de la prórroga de vigencia, pero en ello no me voy a detener. Una tercera cuestión, y también derivada de la necesidad o del requisito del acuerdo que introdujo la ley, es la documentación. Al inicio de la relación laboral, todo indicaría que ese acuerdo que se requiere para para fijar la forma de pago, la modalidad de pago, nos podríamos plantear, ¿se incluirá en el propio contrato de trabajo al inicio? ¿Requiere una prueba escrita? ¿O cómo se podrá acreditar? Y esto es importante cuando una de las partes se entienda que quiere o modificar esa modalidad de pago o de alguna manera reclamar en virtud de esa modalidad de pago. La segunda cuestión que me planteo es, bueno, ¿qué sucede si no hay un acuerdo? Y para ensayar alguna posible solución, si no existiera un acuerdo, debería decir que sostengo la postura inicial, que el acuerdo se requiere para cualquier modalidad. Esa afirmación es producto del análisis en conjunto, como les señalaba, del 10 y del 11 de la 19210, y la inclusión del 217 para las relaciones vigentes, que si bien el Poder Ejecutivo las reglamentará, también en la propia ley señala que requiere el acuerdo. Me planteo, si no hay un acuerdo, entonces, al inicio de la relación laboral, una posible conclusión sería, bueno, o la no contratación de ese trabajador cuando no acepte esa condición impuesta por el empleador, en el sentido de que planteaba Álvaro y Virginia, de esa capacidad disminuida, claramente la autonomía y voluntad del trabajador para sentarse a negociar, más cuando lo que está en juego es el inicio o no, del ingresar a la relación de trabajo o no ingresar a la relación de trabajo. O podemos entender, en definitiva, que opera también como una discriminación indirecta en el acceso del empleo, al menos que lo condiciona al acceso del empleo. Podemos entender que si no se logró un acuerdo al inicio de la relación laboral, el empleador podría entender que prima el pago por efectivo, no se acordó una modalidad diferente, entonces el subsidiario o el residual o el principal, según la interpretación que se haga, es el pago en efectivo. Entonces allí, o es el que decida el empleador, podría ser otra opción que también me planteo, y allí el fundamento podría ser, bueno, el poder de dirección con que cuenta el empleador para, en definitiva, fijar la modalidad de pago. Reitero, esto en un escenario donde no se arribe a un acuerdo. Creo que esas son cuestiones que también correspondería definir, porque entiendo, como señalaba, que el acuerdo es para todas las modalidades de pago.
En cuanto a si prima o no el pago en efectivo, yo entiendo que del convenio 95 y la lectura articulada del 3 y el artículo 13, no hay una suerte de preponderancia del pago en efectivo, porque de hecho el giro que utiliza el convenio 95 es las partidas que se debieran pagar en efectivo, dejándose margen como que no todas las partidas salariales se deben de pagar en efectivo. Por supuesto que si bajamos a la 10449, que también es una norma que tiene vocación de regular, tampoco hay una solución clara en que el pago por efectivo sea el principal, al que el empleador claramente pudiera acudir si no logra un acuerdo con el trabajador. Pero bueno, también son cuestiones que me las planteé como una especie de situación problemática en el entendido de que la ley requirió ese acuerdo. A partir de esa suerte de no acuerdo como un escenario posible, también me planteó el incumplimiento. Esto es, sí existe un acuerdo en el inicio de la relación laboral, pero en el transcurso de la misma, una de las partes incumple, que claramente si quien es deudor de salario, parecería ser que se fuera el empleador el que incumpliera. Y así para analizar algunas posibilidades de evolución en cuáles serían los mecanismos idóneos para venir en auxilio de ese incumplimiento, la primera cuestión que creo que tenemos que plantearnos es que la 19.210, el artículo 83, sigue siendo una ley de orden público, y haberse introducido estos dispositivos normativos modificativos, también requieren que se cumpla entonces con esa norma. Ahora bien, ¿a qué me obliga esta modificación introducida? A un acuerdo, con lo cual lo pactado en contra es nulo, pero acá deberíamos integrarlo con el contenido del acuerdo. Entonces, si una de las partes, si el empleador incumple lo acordado, acá deviene de interés que ese acuerdo haya quedado por escrito. Allí ensayo algunas posibles soluciones que obviamente no agotan el tema y que obviamente están sujetas a la opinión de ustedes y a la discusión que amerite, o al rechazo obviamente en estas líneas que yo planteo. En sede administrativa, bueno, en sede administrativa entiendo, y tratándose de una condición de trabajo, que la competencia es del Ministerio de Trabajo y de la Inspección General del Trabajo en cuanto a las posibilidades que ese trabajador pueda acceder a denunciar esa modificación o ese incumplimiento en una de las condiciones de trabajo, como entiendo que es la modalidad de pago acordada. Claramente, si uno analiza toda la 19.210 y las modificaciones de la LUC, no hay una sanción específica a nivel pecuniario ni administrativa para el incumplimiento del artículo 10. Vale decir que tampoco la había para el incumplimiento de la obligatoriedad en el caso del trabajo dependiente. A su vez, la única sanción administrativa pecuniaria es para cuando se infringe el tope, ya que el propio artículo 56 modificó las otras opciones o las otras causales que si se infringían también eran pasibles de una sanción pecuniaria. Eso me permite concluir que la lógica de las modificaciones es que la cuestión sancionatoria ha quedado bastante decaída en esta nueva ley de urgente consideración. También me planteo en sede judicial, bueno, ¿qué podría hacer ese trabajador si la parte, el empleador, unilateralmente haya modificado o haya incumplido lo acordado al inicio de la relación laboral? Podría pedir el cese de la medida, sería una causal de despido indirecto, también me planteo, y también me planteo cuáles serían las opciones ante la negativa del trabajador a cobrar ese salario por una modalidad distinta. Creo que acá el ejemplo que resulta más sencillo es, la opción se hizo por inclusión financiera, así quedó reflejado, pero el empleador unilateralmente en un momento de la relación laboral intenta hacer un pago en efectivo en el propio lugar de trabajo, en la modalidad creo que tradicional o clásica. ¿Qué alternativas tendría ese empleador para seguir adelante con esa modalidad de pago, o si el trabajador se niega a recibir ese salario por esa modalidad que ha sido modificada, repito, a partir del acuerdo inicial? Y bueno, allí coincido con Signorelli, que también ensayaba estas cuestiones cuando trataba la 19.210, y dice, bueno, el proceso de violación y consignación, harto engorroso, parecería ser un proceso que se descarta. Y vuelvo a lo anterior, el pago en efectivo
El pago en efectivo descarga esa obligación del pago del salario que tiene el empleador si se acordó otra modalidad, y allí habría que sustentarlo o en el poder de dirección o entender que el pago en efectivo es el pago principal o el pago residual cuando se opta por un no acuerdo. Pero acá mi hipótesis es de incumplimiento de lo acordado. Entonces, entiendo que si ese trabajador muestra una negativa a cobrar el salario por una modalidad distinta de la acordada, pone en jaque el incumplimiento del artículo 29 de la 18.572, porque desde mi perspectiva podríamos hacer un análisis integral y decir, ¿cuándo se omite el pago o cuándo hay omisión de pago de los créditos laborales y lo que conlleva la multa? Exige 3 requisitos: que el crédito sea exigible, que no haya sido pagado o satisfecho a partir de la exigibilidad, y en este caso sería un no pago de la forma acordada que hubiese quedado reflejado, documentado, por ejemplo, en el contrato de trabajo. Entonces me planteo, ¿es este incumplimiento del 29 o no verifica este incumplimiento del 29 y el empleador solo poniendo a disposición el salario, por más que sea una forma distinta de la acordada, lo verifica? Esa es otra cuestión. Yo no sé cómo vengo de tiempo, pero me parece que no tengo demasiado, con lo cual voy a ir un poco más rápido. Y pretendo ir al punto siguiente, que es articular. Yo entiendo que el acuerdo que requiere la LUC, en realidad, de partidas salariales e indemnizatorias, la regla general, y si lo leemos articulado, es global. Ahora bien, el 19 de la 19.210 de la Ley de Inclusión Financiera sigue vigente en cuanto a los alimentos no suministrados en especie, y para ello tasa el modo de pago, y señala que solo se podrán pagar mediante dinero electrónico, con lo cual creo que queda por fuera del acuerdo por lo pronto este tipo de partidas, reitero, en esa lectura articulada que me requiere este sistema de pago de créditos laborales. En realidad, y creo que podría ser el último punto que pueda abordar, otra de las cuestiones interesantes es, bueno, remuneratorias, indemnizatorias, excluyendo las partidas en especie que no se entreguen en efectivo o que no se den en el momento al trabajador. Ahora bien, ¿qué pasa con el requerimiento del acuerdo y qué pasa con el pago de créditos laborales por otras vías? Y allí la primera cuestión es, por ejemplo, ese acuerdo se requiere para el empleador directo, desde mi perspectiva, porque es con el que el trabajador debería acordar. Ahora bien, en un escenario de tercerización, entiendo que ese acuerdo no arrastraría al otro empleador que podría resultar responsable. La segunda cuestión que me planteo es las modalidades combinadas, y algo adelantó Álvaro. Entiendo que la ley habilitaría, por ausencia o por silencio, acordar modalidades combinadas. La tercera cuestión que me planteo, cuando los créditos laborales tienen una fuente en sentencias judiciales o acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Cuestión que ya también analizó Signorelli en la revista Derecho del Trabajo, porque la 19.210 también se llamaba al silencio sobre la regulación de esta cuestión. Allí se podría entender que por el giro del artículo 10 y la combinación con el 11, al levantar que el ámbito del acuerdo podrían ser las partidas indemnizatorias, podríamos entender que ese acuerdo inicial subsiste para la modalidad de pago aún cuando haya cesado la relación laboral. Podría ser una interpretación o podría ser otra interpretación, que en realidad esas partidas que se verifiquen y que se paguen vía sentencia judicial, si bien son créditos laborales, que es un requisito que exige la ley, si bien son pagas por el empleador, podrían despegarse de ese acuerdo inicial que, reitero, una opción podría ser que es solo para la relación vigente. En mi opinión, habría una suerte de ultraactividad de ese acuerdo que también abarcaría estos pagos de créditos laborales vía sentencia judicial, y pienso en igual sentido para los acuerdos o las transacciones.
No obstante, creo que en los acuerdos y las transacciones no es un tema tan laudado porque podría ser tentador intentar aplicar otro dispositivo de la 19.210 que también está vigente pero modificado, que es las modalidades de pago para otros negocios jurídicos, que allí se eleva el tope a 1 millón de UI permitiendo ese pago en efectivo. Yo así, y con esto termino, solo señalo en el punto 2 y 3, que no voy a poder abordar, son beneficios que quedan por el camino. Para mí queda por el camino el impacto en la prueba, en un proceso judicial, que puede tener la cuestión de la acreditación bancaria, que en el análisis de alguna jurisprudencia que pude ver, había un impacto real cuando tanto el trabajador como el empleador ejercitaba una reclamación o su defensa argumentando en un caso que el pago era otro y acreditaba con los recibos, con las acreditaciones en las cuentas bancarias, o el empleador cuando pretendía desembarazarse del pago no había extendido recibo, pero acompañaba el depósito bancario, y la jurisprudencia reaccionaba en ese sentido, tomando como prueba esa acreditación. Los pagos en nómina, que también son un coletazo de esta posible salida del régimen de inclusión financiera, que Virginia ya lo señaló, la gratuidad de las cuentas, y el dispositivo que aliviana el pago de las obligaciones tributarias a DGI y BPS ya en efectivo, modificando su monto. Pido disculpas por la extensión y les vuelvo a agradecer por la atención. Bueno, la verdad que espectacular, los 3 expositores realmente nos deleitaron con pero que es de enorme trascendencia práctica. Mientras los colegas que quieran realizar alguna pregunta van anotando por el chat, ya sea para hablar o para realizar la pregunta por escrito, yo quiero hacer alguna reflexión específicamente, ¿no? Yo la verdad es que tengo una especie de sensación como de déjà vu, mutatis mutandi, ¿no? En el cual nos volvemos a enfrentar a los conceptos de libertad y de igualdad, ¿sí? Como la llave maestra para interpretar las relaciones laborales en una clave que todos sabemos que no parece ser ni cerca la clave más adecuada para interpretar este tipo de vínculos, ¿no? Sobre todo con estas ideas de libertad y de igualdad que vienen un poco a darse de frente con la realidad real, ¿no? Con la práctica en el mundo del trabajo, donde nosotros ya sabemos que cuánto quiere, cuánto puede querer el trabajador es bastante menos de lo que puede su contraparte. Y en este sentido, cómo esta idea del acuerdo tan manejada por los 3 y fundamentalmente por Betiana en estas palabras, realmente no brinda una solución adecuada, en mi opinión, a lo que es la realidad del mundo del trabajo. Tenemos entonces, para hablar en primer lugar, Juan Raso, que le pasamos la palabra y luego seguimos con la lista que tenemos. Juan. Bueno, gracias a Amalia. Excelente las exposiciones, todas de un gran nivel, y que además cuando yo aprendo algo me siento muy contento. Un saludo especial también en circunstancias como estas a Juan Manuel. Es un honor tenerlo con nosotros esta mañana. Y como yo en mi naturaleza soy polémico y me aparto de las reglas formales, recuerdo hace 5 o 6 años cuando cuando se hablaba de la ley, se estaba por aprobar la ley de inclusión financiera. Yo hablé en el Paraninfo con Martín Valcorba, realmente un honor, el Paraninfo lleno, Martín al lado, y yo decía que todo me hubiera imaginado hace 10, 20, 30, 40 años, lo que nunca me hubiera imaginado es que se aprobara un sistema por lo cual entre el empleador y el trabajador interviniera un banco. El trabajador ya no recibía el dinero del empleador, sino lo recibía de un banco. Luego habló Martín Valcorba, que no me dio bolilla en nada, dijo, pobre este viejo, que se quede con sus ideas.
de hace 30 años, pero de alguna manera a mí siempre me impactó profundamente esta idea del que yo veo como una expresión más del poder del sistema financiero en nuestro país, donde la masa más importante de dinero que hay en el país, que son los salarios de los trabajadores, es captada por los bancos. Y en este sentido, yo he preparado esta diapositiva con la ayuda de Zoom, de ustedes, mientras ustedes hablaban. En Google bajo, espero que no haya puesto bancos aquí, pero pueden buscar cualquier banco. Entonces uno de los bancos dice, ¿qué es un préstamo aprobado? Entonces hace la publicidad de su préstamo aprobado. Y hace ofertas extraordinarias a los clientes y debido a su comportamiento bancario o salario, en caso que cobren el sueldo a través del banco. No es que el banco da el crédito si un trabajador gana un buen salario, no, da el crédito si el trabajador pone el dinero en el banco. Y voy a otro banco que dice, ¿cobras tu sueldo en nuestro banco? Pedí tu préstamo sin costo, préstamos tal, sin costo y por cobrar tu sueldo en nuestro banco. Es decir, nosotros te premiamos con este préstamo si tú cobras tu sueldo en nuestro banco. Y finalmente, y aquí termino, los invito a los pocos de nosotros que tenemos la fortuna de ganar un sueldito en la facultad, y esto no va en contra ni de la facultad ni de nada, es el sistema, de que vean un email de contaduría del 24 de junio de 2020 que propone de trasladarnos de nuestra cuenta de sueldo en un banco a otro banco. Y vean, son como 20 diapositivas que nos anuncian que si nosotros depositamos nuestro modesto sueldo en ese banco, tendremos cuestiones extraordinarias. Pero lo más interesante de esto es, si tú accedes a poner tu sueldo en nuestro banco, nosotros te daremos una tarjeta de débito y te daremos además 2 tarjetas de crédito, pero no tarjetas comunes, tarjetas internacionales plus, lo cual no es otra forma que captar los ahorros en forma compulsiva de ese salario. En fin, es una opinión mía muy atípica, pero gracias por reconocerme la posibilidad de haberla expresado. Un comentario a lo que dijo Razo, que además de todos los beneficios que nos daban por cambiarnos de banco, si no avisábamos que queríamos mantenernos en el banco que estábamos, nos cambiaban automáticamente. Yo, como forma revolucionaria de protesta, envié una nota escaneada para quedar en el mismo banco. Yo hice lo mismo. Bien. Tenemos a Razo, que ya habló, y ahora Goldstein. Eduardo. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, voy a hablar en función de que fui aludido y a dar mi opinión sobre este aspecto. En primer lugar, coincido con Juan Razo plenamente en todo lo que ha dicho y además considero que la ley de urgente consideración en este paso es un avance y no un retroceso. Y lo voy a decir con ahínco: ¡viva la libertad! Acá no está en juego la protección del salario en forma efectiva, de ninguna manera, porque la ley de inclusión financiera, que no ha sido derogada, sino que ahora se le da la opción de pagar al empleador en acuerdo con el trabajador, ya sea a través del sistema bancario o ya sea el dinero en efectivo, no solamente recoge una realidad de nuestro país, sino que además no deroga una serie de disposiciones que están a favor del empleador y en contra del trabajador. No se derogan los 180 días posteriores al depósito bancario en que el dinero pasa a ser embargable por cualquier acreedor del trabajador cuando su naturaleza no deja de ser salario. Tampoco se deroga el tema de las consultas por parte del trabajador a un cajero electrónico o al banco del dinero que tiene en su cuenta, porque después, no recuerdo si de 6 u 8 consultas en el mes, pasan a ser pagas, entre otros aspectos.
Por el otro lado, lo que hace este sistema de libertad es reconocer lo que sucede en el Uruguay profundo. Veamos los trabajadores rurales que trabajan a 100 kilómetros de cualquier centro poblado donde hay un cajero automático. ¿Cómo cobran ese salario? Los trabajadores que son remunerados por jornal, que cobran por semana, por quincena, que lo cobran al terminar la semana o la quincena, viene el empleador, el patrón, y deposita el dinero en el banco a las 5 de la tarde, ¿verdad?, de ese día, y el trabajador no puede disponer de su dinero. Cuando el convenio 95 establece que se debe pagar en día laboral, le hacen la gambeta, perdonen la expresión futbolística, y recién lo van a cobrar el lunes, quedándose el fin de semana sin un peso en el bolsillo. Por otra parte, lo que hace en definitiva la ley de urgente consideración, que da la opción, a mi juicio se compadece con la lectura del convenio 95 de la OIT, que establece como principio general que el salario debe pagarse al trabajador. Dice que podrán establecerse otras formas, pero tienen que estar los acuerdos del trabajador y atendiendo la realidad nacional de cada país. Por eso, creo que esta ley es un avance y no un retroceso. Finalmente, lo que decía Betiana en su exposición con respecto a la multa. La multa sigue vigente. Es decir, hay una ley que establece un plazo para pagar los salarios, ¿sí? Pasamos al caso de los mensuales, 5 días hábiles del mes siguiente y no más allá de los 10 corridos. Y bueno, si no se pagó el salario, sea en la modalidad que está establecido, la multa automáticamente se aplica. No es necesario acudir a ningún mecanismo judicial ni nada por el estilo. Por eso yo considero que la ley es buena, no muy buena, porque hay que hacer correcciones a la ley de inclusión financiera. No es una mala ley que permita la opción al trabajador elegir la forma de pago del salario. Gracias. Gracias, Eduardo. Yo no sé si alguno de los compañeros expositores quiere decir algo o si prefieren que pase la palabra a Hugo Fernández, que es a quien tenemos anotado ahora, y después hacen un cierre. Como bueno, prefiera Álvaro, capaz que escuchamos a Hugo y ahí va. Después tenemos algún Fernández, y además tenemos una pregunta por escrito. Hugo, te cedo la palabra y después Sandra, si te parece, lees la pregunta que tenemos por escrito y después ya cierran los compañeros. Hugo. Ya la busco, Hugo. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitar a los expositores porque realmente entre los tres han peinado el tema de una manera muy concluyente, desde Álvaro con sus referencias a las cuestiones filosóficas, pasando por Virginia con las referencias a los criterios dogmáticos del derecho, y luego Betiana con un análisis exhaustivo de posibles interpretaciones que da lugar la combinación de la ley de inclusión financiera con la ley de urgente consideración. La verdad que los felicito realmente, han sido unas exposiciones realmente muy, muy buenas. Esto me lleva inclusive a plantear más allá de la reunión de hoy, a la Asociación Uruguaya, la posibilidad de que estas 3 reuniones que ha hecho la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo puedan ser ubicadas como artículos de la revista Derecho Laboral. Me parece que es una forma de darle continuidad a estas exposiciones presenciales o estas exposiciones que han hecho los compañeros a lo largo de estas 3 sesiones. Ya hablaremos eventualmente con las autoridades de la Asociación Uruguaya para ver si esto es una posibilidad, pero me parece que sería muy bueno contar con estos nuevos trabajos, estas 9 exposiciones de los compañeros que han dicho y hecho sobre esto, sobre la ley de urgente consideración a lo largo de estas 3 sesiones, poderlo pasar a artículo de revista y publicarlo en la revista Derecho Laboral del próximo número. Con respecto a los contenidos, yo creo que la LUC lo que hace en materia de salarios es un relajamiento de los controles.
Me parece que por ahí hay una cuestión a considerar. Obviamente que en todo esto también hay un componente ideológico muy fuerte, hay una apuesta a un concepto de libertad que siempre tiene una complejidad mayor que la que uno puede apreciar en el exclusivo y simple tema de si se paga de una manera o de otra. Me parece que la consideración requiere por lo menos una advertencia en ese sentido, ¿no? Es decir, hay un relajamiento de los mecanismos de control, esto no solamente con referencia al salario, creo que hay un relajamiento en términos generales con respecto al control de los dineros en el Uruguay a partir de estas nuevas concepciones y directrices gubernamentales. Dicho esto, también considero que los datos estadísticos que manejaba Virginia con respecto a los efectos positivos de la inclusión financiera y del pago por medio de cuenta bancaria son elocuentes. No digo que sean determinantes, pero son elocuentes de cómo el sistema de relaciones laborales mejoró en términos de control y en términos de protección del salario y de formalización del sistema, lo cual no es un tema menor en términos globales. Por lo tanto, yo tengo mis dudas de que efectivamente la reforma que plantea la LUC sea un aporte a la libertad. Y tengo dudas con respecto a la libertad, y descarto que sea un aporte a la igualdad. Quiero decir, estoy convencido de lo segundo y estoy dispuesto a debatir sobre lo primero, pero me parece que este es un enfoque que hay que considerar y sobre el cual habrá que profundizar, porque definitivamente veremos cuáles son los efectos que tiene esto. Betiana planteaba algunos efectos que puede eventualmente plantear esta modificación legislativa, pero efectivamente ahora hay que ver cuáles son los efectos que plantea. Quería decir esto nada más. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Voy a leer la pregunta de Andrea Arbiza y me voy a permitir previamente una pequeña reflexión. Digo, o sea, decir chabacanamente de que el trabajador es más libre porque puede tener dinero en efectivo en un mundo en el cual los sistemas financieros han logrado una injerencia tal de que somos mucho más poderosos con un plástico que con un billete, parece que más que proteger al trabajador, lo que está haciendo es desprotegerlo y dejándolo en una situación de indefensión. Porque ningún trabajador que viva a 100 kilómetros de un centro poblado va a poder usar el dinero en efectivo tampoco. Dicho esto, voy a leer la pregunta de Andrea Arbiza, que dice: ¿se podría establecer en un contrato que en caso de no acuerdo se tomará como principal y habilitado el pago en efectivo, por ejemplo, para evitar más inconvenientes? No sé quién de los tres quiere contestar esta pregunta. Digo, no sé, Betiana me parece que es la que abordó el tema. ¿Podés repetirla, Sandra, por favor? Quiero usted, te lo afirmo. ¿Podés repetir la pregunta, por favor? La pregunta, si se puede establecer en el contrato de trabajo, supongo yo que quiere decir eso, que en caso de no acuerdo se tomará como principal y habilitado el pago en efectivo, por ejemplo, para evitar más inconvenientes. Betiana lo responde. Sí. Eso es lo que creí. Todo tuyo. Entiendo a Andrea y a los demás compañeros que están aquí, desde mi perspectiva, parte de un acuerdo. En realidad, el trabajador tiene que dar tanto el consentimiento para una modalidad específica, como yo planteaba, o combinada, o para establecer subsidiariamente un mecanismo de pago. Desde mi perspectiva, no está establecido ningún dispositivo, ni internacional ni normativo legal, con lo cual eso es un acuerdo para mí. En realidad, un acuerdo que el trabajador debe prestar tan libre su consentimiento como para fijar que en realidad la modalidad acordada es la inclusión financiera. Repito, porque desde mi análisis no hay una válvula de escape que no sea el acuerdo. Ahí lo que podríamos instalar como cuestión es qué tan libre fue ese trabajador cuando suscribió ese contrato, y no por el lado de la falsedad material de ese contrato de trabajo, en esa cláusula de alguna manera dudosa, sino ya ir por lo ideológico. Bueno, si
si lo que refleja ese documento, si lo que representa ese documento fue realmente lo querido por las partes, o esa suerte de redacción residual no contempla la voluntad libre del trabajador en decir que en definitiva el pago es en efectivo. Bueno, no sé, Amalia, digo, les damos la palabra a los expositores si quieren agregar algo. Sí, me parece que tenemos 15 minutos para terminar justo en hora, como corresponde, y de repente los 3 expositores capaz que pueden redondear un poquito y tomar estos temas antes de despedirnos. Así que, en todo caso, capaz que primero Álvaro para mantener el mismo orden, Álvaro, Virginia y Betiana. Perfecto. Bueno, realmente felicitar a las compañeras que estuvieron impecables. La idea de cómo íbamos a abordar cada uno el tema en la mañana de hoy fue coordinado y creo que evitamos en la mayor medida posible no repetirnos. Por eso, de algún modo, podrán haber advertido allí una distribución temática. Lo cierto era que el desafío era muy importante. Tenemos 3 disposiciones para hablar 1 hora y media, y había que sacarle jugo en todas sus dimensiones. De allí, digamos, la reflexión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad, y los aspectos que hacen al desarrollo jurídico de la relación de trabajo en cada una de las vicisitudes que se han señalado y analizado de forma muy completa por parte de Betiana. Respecto de los comentarios, bueno, de algún modo tengo claro que la posición de Eduardo es muy firme y muy sólida en sus fundamentos. Nosotros entendemos que sí, que efectivamente dentro del mundo del iuslaboralismo existen distintas formas de ver la cuestión social, ¿no? La cuestión laboral. Es absolutamente deseable que exista esa diversidad de criterios en el mundo del trabajo, y creo que simplemente confirma una vez más que la escuela uruguaya tiene un perfil, digamos, conceptual muy claro, muy nítido, pero también dentro de su seno tiene distintas miradas, distintas visiones sobre, digamos, hasta qué punto debe intervenir el Estado y hasta qué punto es necesario preservar la libertad del individuo. Coincido con esa reflexión que hacía Raso acerca digamos, de la importancia que tiene el sistema financiero en el mundo del trabajo. Y yo simplemente le redoblo la apuesta si sumamos el tema de la seguridad social, ¿no? Recuerdo a Hermida cuando analizando las reformas que se estaban gestando en América Latina en los años 90, hablaba de cómo se le había clarificado el tema de la reforma cuando un dirigente de AEBU le dijo con total crudeza, se trata de que la seguridad social, el dinero de la seguridad social, pase ahora a través de las instituciones de intermediación financiera. Entonces, ese fue un paso, sin duda. Y, por cierto, la Ley de Inclusión Financiera en el 2014 fue como un segundo paso, donde ya no los dineros de la seguridad social, sino los dineros de los salarios, de las remuneraciones, pasan a tener, digamos, una intervención muy directa de parte de las instituciones de intermediación financiera. Yo lo señalaba en ese mismo artículo de 2014 acerca de que la tensión que ha existido históricamente entre el derecho del trabajo en particular y la economía, ¿no? Que realmente siempre ha habido una tensión, ¿no? El derecho del trabajo ha sido siempre
un límite al poder del empleador, básicamente, y de algún modo este debate no ha sido, digamos, sencillo, ha tenido sus vicisitudes y sus etapas de mayor predominio de una visión en detrimento de otra, y viceversa, cuando los tiempos políticos, los tiempos sociales cambian. Creo que en aquel momento destacábamos la importancia que tenía el Banco Central, porque no solamente está encargado de la supervisión de los fondos de pensiones, sino también de las instituciones de intermediación financiera y de las instituciones emisoras de dinero electrónico. Pero creo que, en última instancia, es evidente que en el 2002 hubiera sido impensable llevar adelante una política pública de las características de la Ley de Inclusión Financiera, pero el sistema se ha fortalecido, el sistema de contralor se ha fortalecido, se ha robustecido, y de algún modo creo que eso es fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Lo que debe decirse es que la Ley de Inclusión Financiera, de algún modo, incluyó a los que estaban excluidos en ese momento, porque los trabajadores del sector formal con salarios medios o medios altos ya estaban dentro del sistema de inclusión financiera, ya accedían a servicios financieros de calidad, controlados por el Estado, digamos, evitando situaciones, por ejemplo, de usura, ¿no? Los que se incorporaron con la Ley de Inclusión Financiera fueron los trabajadores asalariados del sector menos favorecido, de los sectores de ingresos más bajos, y que eran precisamente los que accedían a servicios financieros más caros, ¿no? Y por cierto, en la medida que generó un ambiente de cumplimiento de la normativa, de una mayor, digamos, monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las normas, generó un ambiente de cumplimiento del derecho al trabajo y de la seguridad social, que no solamente le permitió acceder a servicios de seguridad social, a las prestaciones de seguridad social conforme al desarrollo de su actividad, sino también a servicios financieros de precios más económicos, porque es sin duda una manifestación de la injusticia social, que los más pobres son los que pagan las tasas de interés más altas y los que se encuentran con los ingresos más afectados como consecuencia de servicios no regulados, de servicios que están por fuera del sistema. De modo que me parece muy rico el debate, me parece muy enriquecedor todas las miradas y las reflexiones desde todos los puntos de vista, pero creo finalmente, y aquí vuelvo a discrepar con mi amigo Eduardo, creo que es un retroceso y no un avance. Virginia. Sí, 2 o 3 comentarios nada más. Bueno, respecto a la primera intervención del doctor Raso, creo que uno de los objetivos de la Ley de Inclusión Financiera era también contar con un sistema o con una información previa a efectos de, como decía recién Álvaro, que los trabajadores pudieran acceder a préstamos de manera más rápida y con una tasa de interés sobre todo mucho más baja. A ver, no podemos negar que hay un sector de trabajadores, y es un sector bastante importante, que requiere muchas veces de préstamos bancarios o de el auxilio de instituciones financieras para poder solventarse. Creo que la inclusión financiera acompaña esos procesos de un modo un poco más seguro, haciéndolos más efectivos y con una tasa, insisto, de interés bastante más baja. La placa que el profesor Raso presentaba decía el 25%, creo que se bajó al 20% y estaba antes en el 60%. Por lo tanto, allí hay una verdadera reducción de la carga en cuanto a los intereses. Que esto, como les decía en un principio, beneficia también a las instituciones bancarias y a muchos empleadores, no me queda duda. Esto ya lo decía Barbagelata hace muchos años. Los beneficios de los trabajadores, o lo que ocurre en beneficio de los trabajadores, también muchas veces redunda en beneficio de los empresarios. Y creo que no está mal, y que no debe ser, no tiene por qué ser de otra manera. Respecto al pago o no en efectivo y de los sectores que están como un poco más alejados, bueno, creo que la norma también, la inclusión financiera, previó una inclusión progresiva al sistema y tuvo en cuenta aquellos sectores que se encontraban más alejados de los servicios financieros. También previó que el trabajador pudiera retirar el 100% de su salario en efectivo en una única partida, sin que ello le implique costo alguno al trabajador.
Y es verdad que muchos trabajadores, sobre todo el medio rural, se encuentran como con algún obstáculo para la inclusión financiera, pero también son trabajadores que lamentablemente tienen un montón de obstáculos para que sus derechos laborales mínimos también sean respetados. Basta ver las noticias de los últimos días para tener presente algunas situaciones bastante complejas que ocurren en el interior profundo, no tan profundo, e incluso aquí también en Montevideo. Creo que la libertad no es el único valor a consagrar por el derecho del trabajo, y en materia de legislación social lo considero, o por lo menos desde mi punto de vista, considero que es más bien un atributo para poner en sospecha que un punto de partida. Gracias. Bueno, Betiana. Bien, lo mío van a ser dos consideraciones puntuales. Yo, cuando preparaba el tema, me preguntaba si la inclusión financiera, sí o no instala el tema en la protección del salario directamente, y me justifico por qué. Primero, por los otros beneficios que acarrea cobrar el salario a través del blindaje de una institución financiera, con lo que señalaba Virginia, en cuanto a otros beneficios directos, la protección además de que para ingresar a esa suerte de préstamos de nómina requiere el consentimiento expreso del trabajador, cuando en realidad si el trabajador se endeuda por fuera, los intereses no van a hacer eso, y lo del consentimiento queda un poco por el camino. La protección y el blindaje, la inembargabilidad de las cuentas, sí con la limitante de los 180 días, pero si voy por el otro sistema, las cuentas caen dentro de lo que es la posibilidad del embargo. Entonces, y quedarme por dentro o por fuera de beneficios tributarios fiscales como puntos en el IVA, anteriormente 4, y probablemente eso de todas maneras sufre alguna modificación. Entonces me pregunto si en ese sopesar de beneficios asociados a cobrar de una modalidad, no hay indirectamente una protección del salario de la que ninguno de nosotros dudamos cuando analizamos la Ley de Protección del Salario anclada en el Convenio 95. Y la otra comentario muy breve es que en la Suprema Corte de Justicia, en el 2018, en la sentencia 271, le hinca el diente a la cuestión de la inconstitucionalidad de la ley. Nobleza obliga, no analizando el 10, sino los honorarios independientes de los profesionales, o sea, el 12, pero lo que allí me interesa es que la Corte hace un análisis para mí muy interesante de si violenta o no violenta puntualmente el artículo 7 de la Constitución, de la libertad, el 36 en este caso, y también el 53 de la Constitución, porque quien pretendía accionaba la inconstitucionalidad de la ley dice violenta mi derecho al trabajo. Y la Corte, y voy a ir solo a cuando la Corte descarta el argumento de que violenta la libertad, señala que si se analiza los fundamentos de la ley de inclusión financiera, que Álvaro y Virginia los levantaron y los agotaron, no obstante la Corte dice, bueno, formalización de la economía y combatir la evasión fiscal. Dos cuestiones que pegan directamente, a mi modo de ver, en la relación de dependencia, también más allá de la relación de independencia. Y señala la Corte que, partiendo de la base que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad de la población, además, y de los comercios, y que permita avanzar en la formalización de la economía y fortalecer los controles de lavado de activos, entiende que en esa tensión que pudiera haber, admitiría una limitación de derechos, y recalca, los derechos fundamentales no son absolutos, admiten su restricción atendiendo cuestiones de interés general. La Constitución de la República en ningún artículo consagra una suerte de curso forzoso del papel moneda para el pago de servicios profesionales. Y es cierto que esta cuestión era para el pago de servicios profesionales, pero desde mi perspectiva, en el análisis, tampoco encontré una norma que le garantice o que le blinde al trabajador recibir este tipo, el salario únicamente en la modalidad en efectivo. Obviamente la sentencia sigue y en definitiva concluye que esa limitación no conculca entonces ni el 7 y tampoco el 53 de la Constitución. No tengo más comentarios. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, ya faltan 2 minutos, así que nos vamos a ir despidiendo. No sin antes recordarles que vamos a estar sorteando en el día de mañana 3 lugares para la primera jornada internacional de relaciones laborales. Todos aquellos que hasta el día de hoy paguen su cuota, es para socios con cuota al día, van a estar participando en el sorteo. Además agradecer a los expositores muy especialmente por realmente un nivel
espectacular de las exposiciones, del análisis, la transmisión de las ideas. Agradecer a todos ustedes y en especial a quienes nos acompañan desde el exterior, como Yasmani Ventura, que nos sigue desde Perú. Así que me despido en nombre de la Asociación Uruguaya, les agradecemos mucho a todos y bueno, nos estaremos viendo en algún otro ciclo. Chau a todos. Chao, muchas gracias. Chao.